En un video anterior me dirigí a los adolescentes, hablando de adolescencia. Hoy me dirijo a los adultos, hablando de adolescencia. Impartí un curso sobre adolescencia en Barcelona y fue fascinante descubrir cómo la adolescencia es un periodo sumamente importante porque es transformador, porque es el momento en el que toda persona se dirige hacia la vida adulta y que sin embargo hay muchas personas que se quedan atrapadas allí en esa adolescencia. ¿Por qué? Bueno, primero tenemos que pensar unas cuantas cosas. Por ejemplo, si todos los cambios que experimenta un adolescente se los pusiéramos a un adulto, seguramente el adulto no sabría cómo sostenerlos. Esto nos puede ayudar a comprender y a tener un poco de empatía con los adolescentes. Adolescente, etimológicamente, es hacerse adulto, es tirar hacia la vida del adulto. Porque las cosas importantes, lo realmente importante que ocurre en nuestra vida, ocurre en el adulto. Es decir, es el adulto el que tiene capacidad de amar, es el adulto el que tiene capacidad de comprometerse, y es la adolescencia el periodo que nos lleva hacia la vida adulta. La vida es un proceso continuo y cada uno tiene sus ritmos. Esto de poner años a ciertas etapas, el niño de tal año a tal año, tal cosa. Bueno, sí, más o menos, pero hay personas que empiezan la adolescencia a los 10 años y hay quien las empiezan a los 16, por ejemplo, ¿vale? Entonces, el adolescente está yendo hacia la vida adulto. Hay una frase que decía Bert Hellinger que decía que mirando a los niños aparecen las soluciones. Yo creo que mirando al adolescente y mirando al adolescente que fuimos nosotros, aparecen las oportunidades. Y voy a explicar por qué. Vamos a remontarnos a la vida muy temprana. Cuando el niño muy pequeño, en los primeros meses, cuando está lactando, por ejemplo, el niño sabe que su madre sabe cómo se siente él y qué necesita. Y la madre sabe lo que su hijo necesita. Es decir, evidentemente que si el niño, por ejemplo, tiene un problema de una bronquiolitis, la madre no sabe, tiene una bronquiolitis en el pulmón izquierdo, en el pulmón derecho. No, no en ese sentido, sino que la madre, en el acogimiento que hace del niño, ella se convierte en una madre medicina. Y de alguna manera le está transmitiendo un mensaje de seguridad, de confianza, en la cual el niño sabe que su madre sabe lo que él necesita. Pero llega un momento en el que el niño se da cuenta que su madre ya no sabe lo que necesita. Es un momento muy interesante porque el niño sabe, entiende que sus padres ya no pueden leer sus pensamientos y empieza una separación. Es como una adolescencia en etapas muy tempranas de la vida. Toda separación o todo cambio o toda transformación vital lleva dolor, lleva sufrimiento, porque el niño, por un lado, se siente desamparado de que ya no hay una persona disponible para él que le va a sanar sus dificultades o que le va a comprender, que le va a acoger. Pero por otro lado aparece una oportunidad porque empieza a evolucionar. Dicen los psicoanalistas que empieza la estructuración del sujeto, con lo cual esta crisis, este cambio, pues también es una oportunidad. Luego, después de esto, el niño pues empieza a explorar el mundo, empieza a explorar la vida sexual, empieza a explorar muchas cosas, hasta que entra más o menos a la primaria. Y entonces en la primaria es como si se convirtiera en una esponja. Y ahí pareciera que no está ocurriendo nada, por ejemplo, a nivel sexual o a nivel de muchas cosas, aparentemente, porque todos los esfuerzos y toda la energía aproximadamente en la vida de la primaria van dirigidos a que el niño aprenda las cosas mínimas de socializar, es decir, cómo vestirse, cómo ducharse, cómo cepillarse los dientes, cómo decir buenos días, cómo tener inteligencia social, cómo convivir con otros, aprender a competir, aprender a rehacerse de las derrotas. Bueno, muchísimas cosas que
van a volver al niño operativo en una sociedad. Hasta que llega la adolescencia, este caldo de hormonas, y ya sabemos que las hormonas matan las neuronas. Pues bien, llega la adolescencia, esta transformación tan potente que van viendo en su cuerpo, en su manera de pensar, en su manera de sentir, y que necesitan empezar a sentirse algo diferentes de lo que son sus padres, algo diferente de lo que es su familia. Y entonces los vamos a ver súper apoltronados en algunas ideas, especialmente si las ideas van en contra de los padres o si las ideas van en contra de la familia, porque es necesario. El niño necesita buscar referentes externos para poder afianzar su propia individualidad. Es un momento crucial, pero que así como el niño que dijimos antes, que ya se da cuenta que no saben sus padres leer los pensamientos, el adolescente también de alguna manera empieza a tener una vida secreta. De hecho, yo el seminario así lo titulé, La vida secreta de los adolescentes, ¿no? Entonces, o Secretos del corazón adolescente, para jugar con las dos películas. La cuestión está que el adolescente necesita como esa reserva. Y entonces, generalmente, la comunicación empieza a ser mucho, mucho más fluida hacia afuera. Aquel refrán que dice que el pan ajeno hacia el niño bueno, pues con los adolescentes lo vemos claramente, porque entonces para ellos es súper fácil idealizar al monitor de deportes, a algún profesor que les cae bien, al padre de su mejor amiga, a la madre de algún compañero, y que luego el otro adolescente le va a decir, no, pero si mi madre también es desastrosa, pero no, pero la tuya me gusta más por esto y por esto. Es normal. El niño, el adolescente necesita ese referente externo para poder consolidar su discurso interno. Por supuesto que también muchas de las cosas que recibe en casa en una gran parte de adolescentes no hay necesariamente esta oposición a los mandatos familiares, a la manera de hacer de la familia, a la manera de pensar de los padres. Pero si nos lo encontramos con mucha frecuencia es porque seguramente esta etapa la necesita. Bien, entonces, la adolescencia es un caldo de cultivo, es una efusión de hormonas importantísimas para transformarnos, para ir consolidando nuestro discurso, para ir sabiendo qué es lo que queremos ser en la vida. Allí vamos a consolidar nuestra idea de fracasado o de triunfador que se germinó en la primera infancia. Allí se empieza a gestionar nuestra capacidad de conectar profundamente con otra persona. Es decir, allí se empieza a gestar la capacidad de poseer y ser poseído en el buen sentido de la palabra, es decir, de consolidar una relación íntima. Allí también el niño, el adolescente, a través de todas estas disquisiciones internas en las cuales se gusta, un día no se gusta, le gusta una parte de su cuerpo, otra no le gusta, etcétera, etcétera. Esto también tiene ciertas ventajas porque se va consolidando su autoestima. ¿Qué pasa? Que luego podemos ver en los adultos, en algún adulto que tiene problemas graves de autoestima, que probablemente nunca consolida un proyecto, que no acaban de sentirse exitosos en la vida, que no acaban de estar a gustos con su recorrido vital. Aparte de todas las historias y del recorrido vital de cada persona, muchas veces han quedado atrapados en la adolescencia. Es decir, hubo condiciones, circunstancias que les impidieron que ellos dieran el paso hacia la vida adulta. El paso hacia la vida adulta consiste en esto, en flexibilizarse, en saber hacer silencio, en saber aburrirse. Nosotros vemos la cultura actual. En la cultura actual es una cultura de lo inmediato. Lo quiero ya. Quiero que el like en la publicación que he puesto en Instagram lo tenga ya, en este momento, ya. Todo es ya. Esto es un adolescente que está vulnerable, que
que no ha conseguido esa confirmación que le permite relajarse, que no ha conseguido esa paz interna en la cual se considera un individuo ya diferente de sus padres. Porque luego nos hacemos adultos, los padres nos regalan dos cosas, nos regalan raíces y nos regalan alas. Y toda persona, para que pueda desplegar su potencial en la vida, necesita tener unas raíces sólidas y necesita unos padres que le hayan permitido volar. Y necesita también él la fuerza, la humildad para saber de dónde viene, pero también la audacia y el entusiasmo para aventurarse al reto de ser un adulto, que esto es la vida. La vida es lo que pasa mientras nos vamos haciendo adultos. Esto es la vida. Entonces, para mí es fascinante que cada uno haga una reflexión sobre su adolescencia, que mire qué fue lo que le costó, en qué cosas no pudo transformarse en rincones de paz, en qué cosas de autoestima todavía le falta consolidarse, y luego las cosas de la comunicación, porque ya sabemos que muchos padres dicen, es que mi hijo tiene mejor comunicación con los amigos que conmigo. Claro, los amigos no le hacen un cuestionario, no le dicen, ¿qué tal? ¿Cómo fue cómo fue la clase? ¿Cuánto sacaste en esa asignatura? Claro, los amigos no le hacen un cuestionario, no le hacen no le hacen una investigación. Los amigos le dicen, hey, ¿qué tal, coleguilla? Claro. eh, por otro lado es difícil porque el padre quiere saber cómo va la evolución de su hijo. Pero claro, el niño necesita esta parte secreta, esta parte de que su comunicación va por otro lado. Generalmente los padres aguantan bien esto, a menos que el padre tenga todavía dificultades con su propia adolescencia y entonces su hijo adolescente le va a recordar todos los conflictos que él también tiene pendientes. Mirando a los niños aparecen las soluciones. El pronóstico del tiempo es que no volverá. Hay muchas cosas de nuestra infancia, de nuestra vida de muy pequeñitos, que no se van a poder transformar. Que lo único que vamos a poder hacer es resignificarlas. En cambio, la adolescencia es una circunstancia siempre disponible. Podemos ver a personas de 60 años teniendo conflictos de adolescente. Podemos ver a personas de 40 años teniendo conflictos de adolescente, porque nadie es adulto por completo. Hay personas que han sido adultos en algún aspecto de su vida, ¿no? Es decir, a lo mejor han consolidado un patrimonio profesional, un patrimonio familiar, etcétera, pero a lo mejor en lo emocional siguen siendo muy vulnerables. No hay un adulto completo. Todos tenemos un trozo de adolescencia disponible. Y todos en algún momento de nuestra vida volveremos a tener una especie de crisis de adolescente que nos permite justamente volver a reenfocar, volver a saber cuál es la persona que queremos ser. ¿Por qué yo le doy tanta importancia a la adolescencia? Porque todos los cambios hormonales y toda la efusión hormonal que hay en un adolescente, por un lado es una oportunidad de unas grandes transformaciones, pero también es un caldo disponible para la locura. Es un caldo disponible para los grandes problemas que muchas personas tienen en la actualidad, para problemas emocionales, problemas de conducta, problemas de relación, adicciones, problemas alimentarios. Es decir, es la adolescencia y toda su efervescencia hormonal las que hacen posible que muchas de las patologías o que muchas de las cosas que nos hacen sufrir se instalen en nuestra vida de manera permanente. La adolescencia es una oportunidad y cualquier persona que tenga capacidad de ponerse a pensar tranquilamente sobre estas cosas en las que yo he dado algunos detalles y empiece a mirar dentro qué le ha faltado a su adolescencia, qué cosas todavía hay
que integrar para convertirse adulto, seguramente conseguirá ese rincón de paz que todos necesitamos, que es dejar quieto al adolescente, decirle al adolescente que lo ha hecho bien porque se ha convertido en un buen adulto.